Pues uno de ellos es la ortodoxia económica. Los gobiernos de la Segunda República, tanto los de centro-izquierda al principio, hasta el año 33, como los de centro-derecha, posteriormente hasta el año 35, intentaron equilibrar el presupuesto. No lo consiguieron, pero no estaba bien visto en aquellos momentos el incurrir en déficits enormes, y no estaba bien visto a nivel mundial, pero especialmente en España los gobiernos fueron muy ortodoxos. La economía en los gobiernos estaba en manos de partidos burgueses, digamos de alguna forma. Partidos burgueses que creían en la ortodoxia económica, creían que había que intentar equilibrar las cuentas, y esto se puede decir tanto de los que para mí fueron los mejores ministros de la República de Hacienda. Por un lado, Jaume Carner, en un gobierno de centro-izquierda, y por otro lado, Joaquín Chapa Prieta, en un gobierno de centro-derecha. Su política fue muy parecida. Intentar equilibrar las cuentas, intentar que el Estado no capte todo el ahorro privado, sino dejar algo también para la financiación de las empresas. O sea, ortodoxia por un lado, y luego continuidad. No hubo esos bandazos de decir, bueno, cuando la República mandaban los de izquierdas, tiraban el dinero a lo que hiciera falta, y cuando mandaban los de derechas aplicaron un freno. No, ni muchísimo menos. Hubo varios proyectos. El primero, que hizo una comisión técnica formada por personas de un altísimo nivel académico, tanto en el derecho como en la economía, propuso una fórmula que hubiera sido más razonable, que hubiera sido una cosa muchísimo más razonable, limitando la reforma a lo que verdaderamente, a los sitios donde verdaderamente debía aplicarse. Luego hubo varios cambios, varias iniciativas siguientes, y la última fue más radical todavía. Pero lo más importante que yo he aprendido estudiando la reforma agraria es que, siendo una prioridad ideológica de los gobiernos de izquierdas de la Segunda República, no destinaron a ella los recursos que eran necesarios. Para que nos hagamos una idea, en los primeros años de la reforma, hasta el año 1935, se invirtió el 1,5% de los presupuestos del Estado en esos años. 1,5%, para algo que era una verdadera prioridad ideológica. Pero es que se invirtió, se destinó el 1,5%, pero solo se gastó el 0,5%. O sea, se gestionó muy mal. Se utilizó el dinero, no se utilizó el dinero. En el fondo, ¿por qué pasó esto? Pues porque, un poco volviendo a lo de antes, eran partidos burgueses y predominantemente urbanos. Sus electorados eran principalmente, estamos hablando de los partidos republicanos, no del Partido Socialista. Pero resulta que eran los partidos republicanos los predominantes en aquellos momentos en los gobiernos de la República. Y entonces, pues, no tenían demasiado interés, ni lo impulsaron con la fuerza con que hubiera sido necesario. En el año 35, el presidente de la República se niega a proponer para formar gobierno, como presidente del gobierno, a la CEDA, que era el partido que más escaños tenía, y a su líder, Gil Robles. Con el argumento de que no les veía suficientemente republicanos, un argumento pintoresco, porque en esos momentos los tres cargos más altos del Estado, habían sido antiguos ministros liberales de Alfonso XIII, de la monarquía. Entonces, Niceto Alcalá Zamora, el presidente de las Cortes, Santiago Alba, y el presidente del gobierno, primero Chapa Prieta y luego Portela Valladares. O sea, fue una exclusión sectaria, y el empeño de decir, bueno, voy a convocar, que se hagan nuevas elecciones, y voy a hacer un partido de centro que va a ser la bisagra, tal. Bueno, le salió fatal, el partido de centro pues no obtuvo muy pocos escaños. Portela Valladares, que era un señor que ya tenía cierta edad, se bloqueó en las elecciones de 1936, de febrero, y se quedó bloqueado, y prácticamente entregó el poder, sin esperar el recuento de las actas. La izquierda reclamó el poder, hubo irregularidades importantes en los recuentos de actas, y luego ya el Frente Popular llegó con una radicalidad muchísimo mayor que la de antes. Tanto en educación, donde, por ejemplo, en la etapa anterior, incluso con gobiernos de centro-izquierda, el intento de sustituir la educación religiosa, pues en la práctica no había funcionado. Bueno, pues a partir del mes de mayo del 36, sí, por ejemplo. La reforma agraria, pues ahí se meten a tope todo lo que haga falta.
bueno, el orden público se deteriora, la seguridad jurídica se pierde, bueno, ya España entra en una especie de cuesta abajo, que es lo que llevó a la guerra civil.